Buenas tardes, somos la mesa uno y el día de hoy les vamos a explicar el tema del ciclo del ácido tricarboxílico, o más conocido como el ciclo de Krebs. La mesa está conformada por Nicolás Galindo, Paula Caballero, Julio Blanco, Neida Arroyo y quien les habla, Laura Maya. Bueno, ahora, ¿qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico, es una de las rutas metabólicas más importantes del cuerpo. Bueno, el ciclo de Krebs es básicamente una serie de reacciones químicas que lo que hacen es oxidar una molécula llamada acetil-CoA para producir energía que pues la célula utilice. Esta ocurre dentro de las mitocondrias y pues su función principal es producir energía de los nutrientes que éste recibe. Por ejemplo, pueden ser glucosa, ácidos grasos o incluso algunos aminoácidos. Esta energía no se va a obtener directamente como un ATP en gran cantidad, de alguna manera decirlo, sino que lo que hace es que forman coenzimas reducidas y luego las producen en ATP en la cadena respiratoria. O sea, básicamente lo que hacen es que los nutrientes se degradan en el ciclo de Krebs y estas generan moléculas producidas que producen, perdón, energía celular. ¿Quién lo descubrió? En 1937, Hans Adolf Krebs, un bioquímico británico quien años después, en 1955, ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Hans descubrió en 1937, mientras estudiaba la respiración celular en el músculo de paloma, que pequeñas cantidades de ácidos orgánicos como el citrato, fumarato, succinato, estimulaban desproporcionalmente el consumo de oxígeno. Al bloquear reacciones con malonato, dedujo una secuencia cíclica donde el citrato es un intermediario clave formado a partir del piruvato. ¿Cuál es su importancia? Este es importante porque es considerado la vía central del metabolismo, ya que casi todas sus moléculas son usadas para obtener energía. Estas terminan llegando a este ciclo. Los carbohidratos se degradan en glucólisis hasta poder llegar a formar el piruvato. El piruvato se transforma en acetil-CoA, el cual luego entrará al ciclo de Krebs, haciendo que éste inicie. Todas estas moléculas tienen la capacidad de transformarse en acetil-CoA o en intermediarios de este ciclo. Por eso se dice que en este ciclo es donde convergen muchas otras rutas metabólicas. Ahora les explicaré cómo se conectan los carbohidratos, lípidos y proteínas con este metabolismo. Estos carbohidratos se degradan y, como ya dije, se forman en piruvato. Estos hacen que inicie el ciclo. Los lípidos, más específicamente ácidos grasos, se degradan mediante beta-oxidación y producen acetil-CoA, que también entra al ciclo. Y por último, las proteínas o aminoácidos pueden convertirse en oxalacetato, alfa-cetoglutarato y succinil-CoA. Ahora vamos a hablar de la ubicación y su función general. El ciclo de Krebs ocurre dentro de la mitocondria, específicamente en una región llamada la matriz mitocondrial. Su función principal es que el ciclo lo que hace es degradar el acetil-CoA para que éste pueda liberar energía. Este acetil-CoA proviene de la glucosa después de que hace la glucólisis de ácidos grasos o de algunos aminoácidos. Al final, este produce NADH y FADH2. Su función es llevar esos electrones a la cadena de transporte pues, de electrones. En esa cadena lo que pasa es que esos electrones pasan por varios complejos proteicos, lo que hacen que se genere un gradiente proteico. ¿Cómo se forma el acetil-CoA? Primero tenemos la descarboxilación del piruvato, ya que el piruvato tiene 3 carbonos. Eliminando un carbono, quedaría con 2 carbonos, liberando dióxido de carbono, formando un grupo acetilo. Después tenemos la oxidación de la molécula, en la cual se eliminan los electrones que son captados por NAD positivo y dando como producto la formación de NADH. También tenemos la formación del acetil-CoA, que es un grupo acetilo ya formado con una coenzima alfa.
que nos da como resultado el acetil-CoA. Y por último tenemos el resultado de la reacción, que por cada piruvato hay un acetil-CoA, hay un NADH y hay un dióxido de carbono. Entonces tenemos que por un acetil-CoA, sabemos que el primer paso es el acetil-CoA que entra al ciclo. Este se une con oxalacetato, que tiene 4 carbonos, y forma el citrato, que tiene 6 carbonos. Acá no se produce energía, solo se forma el primer metabolito. Como segundo paso tenemos el isocitrato, que se une a la enzima isocitrato deshidrogenasa y forma el alfa-cetoglutarato. Aquí hay oxidación y descarboxilación, se libera CO2, o sea, un carbono eliminado, y se produce un NADH, porque NAD capta los electrones. Como resultado da alfa-cetoglutarato con 5 carbonos. Tenemos el alfa-cetoglutarato que se une a la enzima alfa-cetoglutarato con deshidrogenasa y forma el succinil-CoA. Otro carbono se libera como CO2 y se produce un NADH. Como resultado da succinil-CoA con 4 carbonos. Tenemos el succinato, que se une a la enzima succinato deshidrogenasa y forma el fumarato, se produce un FADH y como resultado da fumarato con 4 carbonos. El fumarato se une a la enzima fumarasa y forma el malato, solo se convierte fumarato en malato sin producir energía directa. Y como último paso tenemos el malato, que se une a la enzima malato deshidrogenasa y forma el oxalacetato, se producen NADH y como sabemos que el acetato se regenera, el ciclo se vuelve a iniciar de nuevo. Si entra una glucosa, recordemos que una glucosa produce 2 piruvatos, es decir, 2-acetil-CoA. Entonces, por glucosa sería 6 NADH, 2 FADH, 2 GTP y 4 CO2. Pero en este caso, como teníamos un acetil-CoA, quedarían 3 NADH, un FADH, un ATP o GTP y 2 CO2. Seguimos con las regulaciones del ciclo más importantes. Empezamos por las enzimas, que es citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y bueno, tenemos la regulación por ATP, que es cuando hay mucha energía en la célula. Entonces, cuando hay mucho ATP se inhibe la citrato sintasa y se inhibe la isocitrato deshidrogenasa. Tenemos la regulación por ADP, que significa que es cuando hay poca energía. Entonces, cuando aumenta el ADP se activa la isocitrato deshidrogenasa, es decir, la célula necesita producir ATP, entonces el ciclo se acelera. Y por último tenemos la regulación por NADH, es cuando ya se produjo mucha energía y cuando hay mucho NADH se inhibe la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver de cómo los intermediarios son producto a través del ciclo de Krebs, que no solo participan en la producción energética, sino que también sirve como puntos de partida para la síntesis de varias moléculas. Que es decir, que para la vía no es solo para producir ATP, sino para otros, como la síntesis de aminoácidos, que son los intermediarios del ciclo de Krebs, que en este caso es el alfa-cetoglutarato, que está compuesto para transformarse en glutamato mediante la reacción de animación. El glutamato es muy importante porque actúa como donador de grupos aminos para formar otros aminoácidos. Por lo tanto, a partir de este intermediario del ciclo podemos generar diferentes aminoácidos necesarios para el organismo. Luego tenemos en la síntesis de hemo que se encarga de el transporte de oxígeno como la hemoglobina en sangre y la mioglobina en los músculos. Tenemos la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son glucídicos, o sea, que no son de carbohidratos, que también actúa principalmente del ciclo de Krebs, el oxalacetato, que puede convertirse en fosfoenolpiruvato, que luego continúa a través de varias reacciones hasta finalmente producir glucosa. Luego también tenemos el metabolismo de lípidos, que es clave el citrato, que el citrato puede salir de la mitocondria hacia el citoplasma, que se convierte nuevamente en acetilcoenzima A, que es el precursor principal para la síntesis de lípidos, que se pueden producir ácidos grasos o colesterol, que es sumamente importante para la producción de membrana, en la membrana celular, que se encarga de mantener la fluidez, de permeabilidad de membrana y la creación de hormonas esteroideas. Y por último tenemos la importancia fisiológica, ya que primero esta ayuda a la producción de moléculas que generan ATP, como el NADH y el FADH2. Tenemos también como punto central del metabolismo celular
ya que en los carbohidratos la glucosa se transforma en acetil-CoA y los lípidos, los ácidos grasos producen acetil-CoA por bioxidación. Por último, en las proteínas, algunos aminoácidos se convierten en intermediarios del ciclo. Y ya como producción de intermediarios para otras rutas, el citrato para síntesis de ácidos grasos, tenemos el acetoglutarato para síntesis de aminoácidos, tenemos el succinil-CoA para síntesis del grupo hemo, el oxalocetato para la formación en glucosa en la gluconeogénesis, y todo esto se considera una vía anfibólica porque permite tanto el catabolismo